Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Yajis Plantil. Quiero platicar contigo en este video acerca de los cuidados de las orquídeas. Estuve recibiendo muchísimos mensajes y en realidad la gran mayoría de los mensajes que recibo sobre plantas de interior es relacionado a orquídeas. Cabe destacar que las orquídeas son la planta que tiene más variedad de especies en el mundo. Se calcula más o menos que hay 25,000 especies de orquídeas y bueno, en realidad creo que yo solo conozco 3. Entonces está bastante interesante este dato. El que nosotros tengamos una orquídea es una de las plantas más elegantes que podemos tener en casa. No necesitan tanta iluminación ni tantos cuidados excesivos. Sin embargo, sí se ha vuelto una planta bastante popular y algunas veces nos preguntamos cómo cuidar nuestras orquídeas. Aquí te van algunos tips que te van a funcionar bastante para tu primera adquisición de orquídeas. Algo que tener en cuenta cuando vas a comprar una orquídea es que la gran mayoría de estas las reproducen en viveros especiales para orquídeas. Así que es necesario que quites ciertas cosas que vienen ya como por default en la orquídea, en tu maceta. Y es una pequeña esponja que normalmente viene en las raíces. Esta esponja es donde empezó a crecer tu orquídea en este vivero especial. Entonces la vamos a quitar porque esta no nos va a servir para nada en la estancia de tu orquídea en casa. Al contrario, podría ser causa de atracción de hongos y por lo tanto hay que quitarla. Las orquídeas son plantas epífitas. Bueno, al menos las orquídeas que son más comerciales lo son. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la planta orquídea que veamos con raíces como fuera del sustrato es porque es epífita. Las plantas epífitas se crecen normalmente con las raíces por fuera, enredándose en un árbol. Así que tienen bastante iluminación, el agua las toca directamente y así es como normalmente crecen en la naturaleza estas plantas epífitas. Por lo tanto, el sustrato que vamos a utilizar para nuestras orquídeas normalmente es pino. El pino es recomendable que lo compremos en algún vivero especial de orquídeas o lo podemos comprar en Home Depot. Algunas veces estos pinos van a necesitar que los hagamos como un tipo de sanación porque tienen mucho material de color naranja resinoso y esto podría dañar nuestra orquídea, ya que las raíces, como te menciono, están expuestas, son más delicadas, más sensibles, porque no están bajo la tierra, ¿vale? Entonces necesitamos tener un sustrato pino, pero también que sea un pino adecuado. ¿Cómo vas a saber si es un pino adecuado? Bueno, si este no es de color naranja. Si el que compramos ya, por ejemplo, en Home Depot, en algún vivero, lo notas de color naranja, basta con que lo sanemos con ponerlo en agua hirviendo y empezará a sacar este color naranja que es como resina seca y entonces el pino va a quedar un poco más limpio para nuestra orquídea. Otra cosa que tener en cuenta es cómo vamos a regar nuestra orquídea. De preferencia vamos a sumergir nuestra planta para que las raíces puedan chupar o puedan hidratarse lo suficiente y se vean de color verde. Tienen que verse color verde y bastante gorditas. Eso es una señal de que tu planta está bastante hidratada. Es la forma en la que vas a regar tu planta. Ya sea que lo tengas en una maceta de las que vienen las orquídeas que es transparente, que sería lo ideal que las orquídeas permanezcan en una maceta transparente. Eso ayuda a que las raíces también puedan ver la luz como lo hacen en la naturaleza al estar al exterior, pero también la puedes tener en una maceta de cerámica muy bonita sin ningún problema, pero la idea es sumergir esta maceta en un balde de agua para que las raíces de tu orquídea puedan empezar a absorber el agua y puedan verse gorditas, bonitas,
porque cuando les falta hidratación a tus orquídeas las vas a notar con raíces blancas, con raíces un poco arrugadas. Eso es una señal de que la planta está perdiendo hidratación y necesitamos hacer el riego inmediatamente. Pero lo podemos hacer de esta forma, o también podemos simplemente regar como lo hacemos con cualquier otra planta, solamente que bueno, al tener un sustrato que no retiene prácticamente nada de humedad al ser pino, pues tendremos que regar con más frecuencia. Quizás haya que hacerlo cada 2 o 3 días, o tengamos que hacer riegos bastante pronunciados, es decir, con mucha agua. Algunas veces he visto que hay personas que las ponen en su regadera y que ahí les cae el agua, también es una buena opción. En mi caso no lo hago porque el agua de mi localidad es bastante mineralizada, tiene bastantes minerales y bueno, produce mucho sarro de hecho, por eso las plantas podrían llegar a verse dañadas, sobre todo las orquídeas que tienen las raíces bastante expuestas. No lo veo como tan apropiado, pero bueno, si tienes agua de lluvia les va a hacer mucho bien, o agua de garrafón también les va a hacer bastante bien a tus orquídeas para hacer estos riegos. Las orquídeas también necesitan buena iluminación. Al ser plantas con floración y distinguidas por estas florecitas tan bonitas, van a necesitar bastante iluminación. Tenlas cerca de una ventana, o si tienes en tu comedor una ventana cerca, pues ponla en tu comedor. No queremos sol directo, no les gusta el sol directo porque sí pueden llegar a quemarse sus hojitas, pero sí buena iluminación. Si no tuviéramos cerca iluminación, quizás podríamos utilizar alguna grow light, que sería un foquito de crecimiento, que hoy en día ya es bastante fácil de conseguir. De hecho, en Home Depot venden unos muy prácticos para que la planta no vaya a sufrir también las consecuencias de la falta de iluminación, que sería pues tener hojas que crezcan chuecas, hojas que crezcan pequeñas, con poca pigmentación, que no se vean tan verdes como antes, y por supuesto que no tengan la floración que tú esperabas, porque a veces nos sacan solamente 2 o 3 florecitas y dices, bueno, es que yo cuando la compré tenía como 10 flores. Bueno, eso se debe a que no tiene tampoco una buena iluminación. Entonces tengámosla cerca de una ventana y ahí van a estar muy contentas. Y por último, algo que debes tener en cuenta con tus orquídeas es la hora de fertilizar. En verano y primavera son las épocas bastante buenas para estar haciendo tus abonos y tus fertilizantes con tus plantitas. Entonces puedes hacerlo durante esta época, primavera y verano, para que tu planta pueda sacar muy bonitas florecitas. El fertilizante que te recomiendo se llama Osmocote. El Osmocote es un fertilizante de lenta liberación, quiere decir que conforme la vamos regando, poco a poco va a ir liberando estos nutrientes que tu planta va necesitando para que vaya a florecer. También puedes utilizar fertilizantes que diga fertilizante para floración, fertilizante para orquídeas, fertilizante para violetas. Al final de cuentas tenemos algo que es triple 15, que lo que ayuda es a florecer. Tu planta va a estar bastante contenta, pero siempre recuerda que, bueno, si vas a comprar este otro tipo de fertilizantes, diluirlo muy bien en el agua que la vas a regar, porque si dejamos las bolitas expuestas a las raíces, entonces podría verse afectado, porque estos fertilizantes suelen venderse como en bolitas de colores. Si nosotros las colocamos tal cual en nuestra planta, en nuestra orquídea, podrían las raíces llegar a quemarse. Entonces el Osmocote, a diferencia de estos otros fertilizantes, puede ser más digamos más delicado, más amable con las raíces de tu orquídea, porque la liberación es muchísimo más lenta y no es necesario que lo estés colocando cada mes. Con que lo estés colocando cada 3 meses, cada 4 meses, dependiendo cómo veas que se vaya deshaciendo el Osmocote, lo puedes ir agregando. Las orquídeas a fuerzas van a necesitar de un fertilizante para poder florecer de la forma como tú lo compraste en vivero. Si no quieres verla tan florecida, basta con buena iluminación y fertilizantes cada 6 meses. Van a tener de 3 a 5 florecitas, pero si la quieres realmente florecida, sí vas a necesitar estar abonando, fertilizando con bastante frecuencia. La verdad es que las orquídeas son plantas fascinantes y últimamente se han hecho bastante populares. Compárteme por Instagram las fotos de tus orquídeas o si tienes alguna duda sobre ellas. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok, tratamos de estar en casi todas las plataformas
de las redes sociales, pero bueno, estamos más pendientes en Instagram y aquí en YouTube, así que déjanos un comentario sobre las dudas que tengas. Nos seguimos viendo en los próximos videos. Bye.